Dios le bendiga. Gracias por sintonizarse a nuestro programa. Le invitamos que nos siga por medio de nuestra página de Facebook y también suscríbase en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana El Buen Pastor, donde verá una lista de mensajes preciosos, también nuestros servicios en vivo. Y también visítenos en nuestra página de web, icelbuenpastor.org. Iglesia Cristiana El Buen Pastor te invita a sus cultos presenciales. Miércoles, oración, 7:30 de la noche. Jueves, culto general, 7:30 de la noche. Domingos, culto evangelístico a las 3 de la tarde. No te quedes en casa cuando las puertas de la iglesia estén abiertas. 7320 Ashcroft, Suite 211, Houston, Texas 77081. Mayores informes al 832-847-2892. 832-847-2892. ¡Te esperamos! Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ubicada en el 7320 Ashcroft Drive, Suite 211, presenta su programa Buscando al Perdido y Discipulando al Hallado. Durante este programa puede llamar a la línea de oración al 832-847-2892, 832-847-2892. También puede visitar nuestra página web para más información sobre nuestro ministerio, icelbuenpastor.org. Y ahora con nosotros, el pastor Noé Luna. El propósito de esta tarde, hermanos, es ese, el que usted y yo seamos edificados a través de la palabra. Que aprendamos lo que la Biblia dice en cuanto al pecado. Una de las cosas que nosotros sabemos muy bien que la Biblia menciona que el pecado es la causa por la cual estábamos separados de Dios. Hay algunas cosas que muchas veces se nos menciona en cuanto al pecado, pero no se nos menciona de dónde viene el pecado, cuál es el origen del pecado o qué significa el pecado. Y muchas veces llamamos pecado a cosas que no son pecado. Y esta tarde el propósito es que usted sea edificado, para que usted aprenda, para que usted pueda vivir una vida en santidad y honor como lo demanda la palabra del Señor. Vivimos en tiempos donde el tema del pecado no se toca en iglesias, para no estorbar a los miembros, porque entre más cómodos está la gente, más gente puede llegar a la iglesia. El propósito de la palabra de Dios es que usted y yo seamos edificados, que la palabra nos exhorte, que la palabra corrija nuestras maneras que a veces necesitan ser corregidas. Esta noche o esta tarde aprenderemos sobre ¿qué dice la Biblia en cuanto al pecado? Y no qué dice Noé Luna en cuanto al pecado. O qué dice otro pastor en cuanto al pecado. O qué dice tal iglesia en cuanto al pecado. Porque hay denominaciones que llaman pecado a cosas que no son pecado. La Biblia, sin embargo, ella no se equivoca, ella no se confunde. La Biblia es clara en decir qué es pecado y qué no es pecado. Y la Biblia es la única guía que debemos de tomar y de seguir. La única norma de fe y de conducta. Es el manual de la vida que nos dice desde el momento que hemos nacido, hasta el momento que crecemos, hasta el momento que envejecemos y hasta el momento que morimos, cómo toda la vida debemos de vivir. Nos enseña de poder ser buenos hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Nos dice cuando somos padres, instruye al niño en su camino. Nos enseña cuando somos ya ancianos de vivir una vida en honor a Dios. Y nos menciona que el propósito de la vida es de servir a Dios. Así que la Biblia es la que nos enseña lo que es el sentido de la vida y el propósito de la vida. ¿Para cuántos? Levante la mano si esta es primera vez que usted escucha la palabra
amartiología. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esta entonces enseñanza es para usted. Porque la amartiología significa, aunque usted puede ver abajo que dice la doctrina del pecado, es el estudio de la doctrina o enseñanza en cuanto al pecado. La palabra pecado en el griego es amartía. Y amartía tiene que ver mucho con el arquero, cuando va a tirar. Y cuando el arquero va a tirar, siempre que el arquero trata de dar en el punto clave, que es en el blanco perfecto. Amartía tiene que ver con el arquero. Ustedes y todos acá, yo y ustedes, todos, somos como arqueros, que estamos tirando, pero muchas veces fallando el blanco. La palabra pecado significa fallar el blanco. Ese es el significado de la palabra pecado, de acuerdo a la Biblia. No de acuerdo a nosotros, porque muchas veces sucede algo o hacemos algo y a veces decimos, ¡qué gran pecado! O eso es pecado. Pero de acuerdo a la Biblia, el pecado es fallar el blanco perfecto. Y muchos de nosotros, como usted puede ver en la imagen, puede ver una persona con los ojos vendados que ha estado tirando. ¿Y qué ha pasado? Ha fallado constantemente. Nosotros de esa manera espiritualmente antes estábamos cegados y fallábamos. Le fallábamos a Dios. Cuando vemos el pecado, quiero que vea la definición de lo que es amartiología. A ver si podemos ponerla allí. No sé si pueda leerlo. Si le invito a que se haga más cerca, si puede, para que tenga más acceso y poderlo ver mejor. Si no, si tiene todavía problemas para leerlo. ¿La mayoría puede leerlo? ¿Sí? Amartiología es una palabra griega que literalmente quiere decir errar el blanco o fallar el blanco. En términos teológicos, esto significa pecado. La amartiología es el estudio de las enseñanzas bíblicas y teológicas sobre el pecado, incluyendo su origen y naturaleza y manifestaciones y consecuencias, entre otros elementos. Esta noche o esta tarde, antes de que nos vayamos de acá, podremos responder las siguientes preguntas que usted puede ver allí. Estas preguntas son muy importantes y a través de este estudio usted se irá con una respuesta a estas preguntas. Y las preguntas son, por ejemplo, ¿qué es el pecado según la Biblia? ¿Cómo originó el pecado y cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo sé qué es pecado y qué no es pecado? ¿Es pecado fumar, beber licor, cerveza o vino? ¿Es pecado escuchar música secular, es decir, música mundana o bailar? ¿Es pecado la masturbación? ¿Es pecado divorciarse y volverse a casar? ¿Es pecado que la mujer use pantalón y que el hombre use aretes? ¿Es pecado hacerse tatuajes? ¿Puede Dios perdonar todos los pecados? ¿O hay algún pecado imperdonable que Dios no perdona? ¿Cuál es el pecado de muerte por el cual no debería de orar? ¿Y qué debo hacer si he pecado sin saberlo? Todas estas preguntas serán preguntas que vamos a responder en el transcurso de esta enseñanza. Así que le felicito porque está presente, ha hecho su esfuerzo de estar presente y va a ser edificado a través de la palabra de Dios con esta enseñanza. Con preguntas profundas, preguntas importantes, preguntas que tal vez algún día se ha hecho o preguntas que alguna vez ha tenido, pero que tal vez no ha podido preguntar para averiguar. Porque en cuanto a todas estas preguntas que vemos, usted verá que hay diferentes enseñanzas. Pastores que enseñan una cosa, pastores que enseñan otra cosa. Por eso decía, el centro o la respuesta tiene que ser directamente la Biblia. No importa el qué piensa Noel Luna. De nada le sirve saber lo que yo pienso si no va de acuerdo a la Biblia. Lo que usted y yo veamos como respuesta tiene que ser respondido por la palabra de Dios. Porque Noel Luna puede equivocarse. Cuando yo digo, pues yo pienso que esto, ¿de qué sirve que yo piense?
si no hay aseguranza que así es la respuesta. Tiene que hacer certeza, decir, la Biblia dice, y entonces ahí viene una respuesta concreta y sólida porque está respaldado por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que responden a preguntas y empiezan con el yo pienso que? La verdad, la Biblia no es para que usted dé su opinión. La Biblia es para que usted la lea y vea lo que la Biblia dice a las cosas de la vida cotidiana. Amartiología. ¿Qué es el pecado según la Biblia? El pecado es no alcanzar la marca. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, si alguien puede ayudarme, puede también leer ese versículo, por favor, Romanos 5, 12, para ayudarme y vamos avanzando. Normalmente lo pusiéramos acá en el proyector, pero queremos usar estas imágenes para que usted vaya leyendo con nosotros, ya que hay mucha información. Romanos 5:12. Gloria a Dios. Nuevamente, el pecado es no alcanzar la marca. Amén. Gracias, hermana. Entonces, en esa parte, en Romanos 5:12, cuando se menciona la palabra pecar, hace una referencia al significado de errar el blanco divino. El pecado es una transgresión. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahora, una de las cosas que queremos ver es esto. Dios nos ha dado su ley. Y a través de su ley, usted y yo podemos saber que hemos pecado. Qué es pecado y qué no es pecado. Y la verdad que a través de la Biblia encontramos una gran base de situaciones pecaminosas que usted y yo debemos de evitar. Pero también hay que ser sinceros que vivimos en una etapa donde la tecnología ha avanzado tanto y donde hay métodos que anteriormente no habían y hay cosas que suceden en el mundo actual, en el mundo moderno, que no estaban sucediendo en los tiempos bíblicos. Por lo cual hay cosas que la Biblia no menciona si debe de hacerse o no debe de hacerse. Pero para esto, la Biblia nos da principios en el cual usted y yo podemos tomar una decisión si tal cosa será de agrado a Dios o será de estorbo para mi vida espiritual. Es decir, no todo la Biblia va a mencionar en cuanto que es pecado, ya sea festejo, ya sea acciones, pero hay cosas que la Biblia nos dará principios, aunque no mencione tal cosa es pecado, pero sí menciona ciertas cosas o nos da principios, para llegar a una conclusión sobre qué es pecado y qué no es pecado, aunque la Biblia no lo especifique. Un ejemplo de que la Biblia especifica ciertos pecados, por ejemplo, Santiago 2:9. Alguien que pueda ayudarme, por favor, a leerlo. En Santiago 2:9 encontramos una especificación directa a un pecado, a una acción que Dios considera pecado. Amén. Amén. Pero si hacéis ¿qué? Acepción de personas, si hay un grupo favorito con el cual solamente a este grupo voy a amar y al otro lo voy a odiar, entonces estoy cometiendo pecado. Es directa la Biblia en decir, en esa acción, sí es directa en decir, esto sí es pecado.
Pero hay cosas que la Biblia no menciona que son pecado, o no menciona si no son pecado, pero nos da principios en el cual nosotros debemos de accionar. Sigamos adelante. El pecado es una transgresión de la ley, es lo que habíamos mencionado. Una cuestión interesante antes de seguir. Si usted va conduciendo rumbo a casa, digamos que toma una ruta nueva, va descuidado, aparece una advertencia de lo que pone la ciudad en cuanto a la velocidad o el límite de la velocidad. Es nueva la calle para usted, primera vez que usted la transita. Va descuidado y no se percató de que esa advertencia y va conduciendo más de la velocidad. El policía de repente lo ve, le pone las luces, lo detiene y le dice: acabas de cometer una infracción a la ley. Usted le dice: no sabía. Es primera vez que voy conduciendo en esta calle. El policía le dice entonces eres libre, eres inocente porque no sabías, puedes irte. ¿Es así como responde el policía? ¿Qué le dice? Lo siento mucho, pero has cometido una infracción a la ley. Te tengo que multar. Ahora eres responsable de tu acción. No se vale el hecho que usted ignoraba que había un límite y usted sobrepasó ese límite, no lo hace inocente ante la ley terrenal. Lo mismo ante la ley de Dios. Hay dos cosas. Hay un pecado que es un pecado que se hace bajo ignorancia. Y hay un pecado que se hace deliberadamente. Delante de Dios, pecado es pecado. Delante de Dios, usted ha pecado. Lo haya hecho por ignorancia o lo haya hecho deliberadamente, pecado es pecado. La diferencia es que cuando el pecado es por ignorancia y es confrontado por la palabra de Dios, usted puede arrepentirse. Pero cuando es un pecado deliberadamente, es que usted ya sabe lo que dice la palabra, ya ha sido confrontado por la palabra, pero continúa y persiste en su pecado. Muy diferente. Lo mismo cuando ha sido detenido. Ahora ya sabe, próxima vez que tenga que transitar en esta calle, ya sé que hay un límite que debo respetar. Ya sé que hay un límite, pero sigo como quiera corriendo más del límite. Deliberadamente y ignorancia es completamente diferente al resultado. ¿Me doy a entender? El pecado es torcer aquello que es recto. Justo significa recto. El pecado es torcer aquello que antes era recto. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la sangre de mi padre. Y contra la casa de mi padre, perdón. El pecado es rebelión contra Dios. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El pecado es una deuda. Solamente estamos yendo rápidamente sobre estos puntos básicos doctrinales en cuanto a la Biblia. El pecado es una deuda. Y perdonándonos nuestras deudas, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, perdona a aquellos que nos han faltado o cometido una falta a nosotros, así como nosotros, Señor, cometemos faltas. El pecado es una desobediencia. Qué tremendo esta parte. El pecado, ¿qué dice? Es desobediencia.
Esta es una parte interesante. El pecado es la falta de interés hacia Dios en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El pecado, entonces, la desobediencia, ¿es pecado o no es pecado? Mencionaba de que el propósito de esto, iglesia, es de que usted sea edificado, para ayudarle a corregir errores que a veces cometemos, a veces bajo ignorancia. Después de hoy ya no será bajo ignorancia. Cuando decimos que la Biblia dice claramente de que la desobediencia es pecado, también la Biblia nos advierte algo en Hebreos. En un versículo nos dice, acordaos de vuestros pastores. Pero en otro, ¿sabe lo que dice? Obedeced a vuestros pastores. Así lo dice la Biblia. Y cuando el pastor llama a un ayuno congregacional, es decir, toda la iglesia, ¿por qué será que ahí somos desobedientes? ¿No hay amén o no hay amén? Entonces, allí usted puede ver claramente lo que la Biblia dice en cuanto a mi acción cuando hago algo, estoy pecando, tal vez sin saber, que simplemente por no asistir o simplemente por no obedecer, caí en un pecado. A veces para nosotros, no, pecado es mentir. No, pecado es hacer aquello, cometer adulterio, cometer infidelidad, cometer fornicación, robar, matar. Pero la desobediencia también es pecado. Y delante de Dios no hay pecado grande, ni hay pecado chiquito. Delante de Dios, pecado es pecado. Hermanos, vivimos, ¿sabe que el cristiano muchas veces es mencionado como un soldado? ¿Sabe por qué? El soldado es un militar, un militante, un combatiente. El cristiano constantemente está combatiendo contra las huestes espirituales. Es una lucha espiritual que llevamos. Pero también hay momentos que el soldado llega al campo de guerra y se encuentra en un campo de minas. ¿Cómo camina el soldado allí? ¿Cómo? Con cuidado, porque cada paso que pueda dar puede ser catastrófico, fatal. Un mal paso, ¿qué hace? Estalla una mina y puede ser fatal. Lo mismo con nosotros. Cada paso que damos en este mundo es como caminar sobre un lugar lleno de minas. Cada paso que damos tiene que ser con cuidado. Caminamos, hermanos, como que estuviésemos caminando sobre un hilo. Porque cada acción que usted hace es una acción que va a traer una consecuencia. Lo que para usted no sea pecado, para otros puede ser pecado. Lo que tal vez no sea pecado en sí, usted puede hacer pecar a otros por la forma que usted puede, o una acción o una decisión que usted tome hacer. Por eso el evangelio no es para todos. Es difícil. Mencionaba de ayer que es solamente para los valientes, para aquellos que están dispuestos a llegar hasta la carrera final. ¿O es fácil el evangelio? No, para nada. Vivimos, hermanos, donde todos los ojos del mundo, así como todos los ojos de la iglesia están en el pastor, todos los ojos del mundo están en usted cuando usted sale de este lugar. Y él es cristiano, y esa es cristiana. Todo el mundo está señalando, está viendo, está crítico y atento a cada movimiento que usted hace. Por eso el testimonio no solamente
decirlo. El testimonio también se vive. Por eso usted adora a Dios no solamente con el canto, usted adora a Dios también con su estilo de vida que lleva. El pecado es desviarse de la exigencia de Dios. Esto significa una caída. Total ofensa contra Dios es una caída. La caída del pecado produce mucho dolor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El pecado es incredulidad. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Iglesia Cristiana El Buen Pastor presentó su programa Buscando al Perdido y Discipulando al Hallado. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestra página web, donde encontrará información de nuestro ministerio, horarios y nuestra programación en la siguiente dirección: icelbuenpastor.org. También puede llamarnos al 832-847-2892. Será hasta la próxima edición. Bendiciones. Iglesia Cristiana El Buen Pastor te invita a sus cultos presenciales. Miércoles, oración, 7:30 de la noche. Jueves, culto general, 7:30 de la noche. Domingos, culto evangelístico a las 3 de la tarde. No te quedes en casa cuando las puertas de la iglesia estén abiertas. 7320 Ashcroft, Suite 211, Houston, Texas 77081. Mayores informes al 832-847-2892. 832-847-2892. ¡Te esperamos! Dios le bendiga. Gracias por sintonizarse a nuestro programa. Le invitamos que nos siga por medio de nuestra página de Facebook y también suscríbase en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana El Buen Pastor, donde verá una lista de mensajes preciosos, también nuestros servicios en vivo. Y también visítenos en nuestra página de web, icelbuenpastor.org.